Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde. Mi nombre es Francisco Vázquez Lucas, soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Relaciones Internacionales de la especialidad de Economía Internacional del octavo semestre. En esta ocasión expondremos el tema acerca del socialismo, su implementación en la URSS, así como su posterior caída, sus consecuencias y sus alcances que tuvo esta después de su previsiva caída. Para ello nos vamos a hacer uso de una pequeña presentación, la cual les podré compartir en este momento, para que podamos guiarnos acerca del socialismo y su caída y sus implicaciones. Bueno, desde el siglo XIX y en el curso del siglo XX, la noción del socialismo auspició un amplísimo campo de demandas y anhelos de mejoramiento social y personal, y después de 1917 llegó a asociarse a las empresas de transformación social y humana más ambiciosas y profundas que ha vivido la sociedad, constituyendo a la vez el reto más grave que ha sufrido la existencia del capitalismo en todas sus variantes a escala mundial. Pero no solamente el de su auge como ideología, partido político o sistema de gobierno, sino también el de su derrumbe y caída en Occidente. Con la revolución bolchevique y la formación de la Unión Soviética, las ideologías socialistas se cristalizaron en la formación del Estado comunista, que dominó la escena política de Europa en las dos terceras partes del siglo XX. Sin embargo, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética marcaron el fin de la hegemonía comunista en Europa del Este. Bueno, para dar una pequeña introducción y sobre todo para poder asociarnos al tema, vamos a tratar de definir qué es el socialismo. Y bueno, el socialismo es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social o llamada colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital. En la teoría socialista, el Estado debe contar con poderes y capacidad de intervenir en los asuntos sociopolíticos y económicos. Se prioriza la propiedad colectiva y cooperativa de bienes y medios de producción sobre la propiedad privada y se rechaza la acumulación de riqueza por parte de una minoría privilegiada. El Estado socialista, bajo los regímenes de los líderes comunistas, en especial Lenin y Stalin en esa época, fue la expresión contraria del Estado socialista ideal. Fue exclusivamente centralista, manejado por la élite del partido con un fuerte poder represivo sobre las opiniones contrarias al régimen, autoritario, controlador de la libertad de prensa y de cultos, violento con los opositores, con un manejo centralizado y burocrático de los recursos productivos y de los precios de los productos, con una dirección estricta y estatal de la cultura, la educación y el pensamiento y prohibiciones estrictas de las organizaciones sociales e independientes. Bueno, tenemos también los antecedentes, ¿no? Para dar un repaso de cómo empezó a surgir el socialismo, veremos que en la Europa de la primera mitad del siglo XIX se llamó socialismo a diferentes teorías y movimientos que de alguna forma postulaban o buscaban sobre todo la igualdad, una justicia social y un gobierno del pueblo y para el pueblo, contra el individualismo, la competencia y el afán de lucro nacidos de la propiedad privada, capitalista y contra los regímenes políticos en favor de un predominio de los productores libres. Así pues, el socialismo estaba ligado al establecimiento de sociedades modernas, capitalistas en Europa y en el mundo. Si prescindimos de una dilatada historia anterior que incluye revueltas de los más pobres por la justicia social, la igualdad personal y la vida en comunidad y creencias e ideas formuladas como el progreso, actividades que reformadores tuvieron más o menos el poder y construcciones intelectuales basadas en la igualdad y en un orden social colectivista. Para ello, pues en sus inicios en el siglo XIX estuvo ligado a los movimientos pro democracia, aunque la corriente más revolucionaria del marxismo derivó en sistemas alejados de los principios democráticos. El primer estado socialista marxista-leninista fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto en 1922, hasta su caída en 1991. En general, esos socialismos debían mucho de su mundo ideal a los
radicalismos desplegados durante y a consecuencia de las revoluciones burguesas, pero encontraron base social entre los contingentes crecientes de trabajadores industriales y sus constelaciones sociales. Estos solían luchar por reformas que los favorecieran y por potenciar sus identidades a través de órganos sociales e incluso de órganos políticos. Pero otros activistas y pensadores aspiraron a mucho más, cambios radicales que implementaran la justicia social o que llevaran a la libertad personal mucho más lejos que esos horizontes burgueses habían establecido. Así pues los socialistas, comunistas y anarquistas pues pensaron y actuaron en alguna medida durante las grandes convulsiones europeas que son conocidas genéricamente como revolución o la revolución específicamente del 48. Pero bueno, como todo, siempre hay una base teórica o algún teórico que de alguna forma propuso o dio índices para que esta teoría pudiese generarse, ¿no? Y para que este sistema más bien le diera contrapeso al capitalista. Para ello, pues surgió la concepción o la idea de Karl Marx, que veremos a continuación. Bueno, la concepción de Karl Marx, pronto llamada marxismo, fue el principal oponente al capitalismo desde entonces y hasta hoy, como cuerpo teórico y como ideología. Además, se han proclamado marxistas innumerables de movimientos políticos y sociales anticapitalistas y de liberación en todo el mundo, y prácticamente todas las experiencias socialistas. Una teoría que se abrió paso entre las ideas anticapitalistas en franca polémica en el anarquismo en torno a los problemas de poder del Estado futuro y del autoritarismo, aunque coincidiendo con él en cuanto a la oposición radical del sistema y la abolición primordialmente de la propiedad privada. El socialismo en la Unión Soviética tiene como antecedentes a diversos factores. Por ejemplo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esta nació el 30 de diciembre de 1922, formadas después de la Revolución de Octubre de 1917. Su creación trajo consigo una época de prosperidad económica y un nuevo modelo de sociedad. La URSS, conocida también como Unión Soviética, estaba conformada al inicio por 4 repúblicas socialistas: Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Estos países aprobaron el Tratado de Creación y la declaración de esta creación, que fue firmado principalmente por los líderes Mijail Kalinin, Mika Tishkaya, Mikhail Frusne y Grigori Petrovsky, además de Alexander Cheryakhov, el 30 de diciembre de 1922. Y bueno, el origen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el sistema socialista, ¿no? En 1917, la Revolución de Octubre, liderada por Vladimir Lenin, derrocó al régimen del zar Nicolás II, quien tuvo que abdicar y se instaló un gobierno provisional. La Revolución Rusa en realidad fueron 3 eventos. La Revolución de 1905, que condujo a las reformas limitadas, fue reemplazada por un tenue gobierno dual de la Duma electa y los consejos de trabajadores llamados soviets en ruso, en febrero de 1917. Poco después, en 1922, se constituyó oficialmente la URSS, pero no fue hasta febrero de 1924 que es reconocida oficialmente por las potencias como Gran Bretaña, Francia e Italia. Pero fue la Revolución de Octubre de 1917 la que llevó al poder al partido bolchevique, dirigido por Vladimir Lenin, quien tras su muerte en 1924 fue sucedido por Joseph Stalin. Y bueno, se consolida el sistema socialista con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al nacer la URSS solo tenía 4 repúblicas socialistas, formadas directamente tras la Revolución de Octubre, pero con el paso de los años siguió creciendo hasta tener 15 repúblicas en 1940, las cuales eran Armenia, Rusia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Estonia, Georgia, Letonia,
Moldavia, Lituania, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania. Su gobierno tenía un comité central ejecutivo y un consejo de comisarios de la gente. Los miembros del gobierno, llamados soviets, eran elegidos por consejos locales y estos reportaban ante el Congreso. Luego de la Segunda Guerra Mundial se transformó en una superpotencia que encabezó el bloque socialista y el Pacto de Varsovia, que era la otra oposición a la OTAN, enfrentada a los Estados Unidos. Tuvo gran protagonismo en la Guerra Fría y en los conflictos de la Segunda Posguerra, como el bloqueo de Berlín, la Guerra de Corea y la crisis de los misiles en Cuba. Se trató del primer Estado en intentar construir una sociedad socialista basada en los ideales de libertad e igualdad. Y bueno, esto constituyó una gran diferencia con los países de sistemas feudales, esclavistas y capitalistas. El impulso de esta sociedad socialista tuvo trascendencia internacional, pues inspiró revoluciones en diferentes partes del mundo, como la Revolución Cubana y la Sandinista en Nicaragua. Tenemos también sus características. Y bueno, entre sus características más importantes eran que se extendía por gran parte de Europa Oriental y el norte de Asia. Su ideología oficial era el marxismo-leninismo. Si bien la jefatura de Estado y la del gobierno eran cargos diferenciados, gran parte del poder político recaía en el secretario general del Partido Comunista. De hecho, era común que ese secretario fuera a la vez el presidente del Presidium o el jefe de Estado y presidente del Consejo de Ministros o jefe de gobierno. Sus principales actividades económicas eran la industria, la agricultura y la minería. Gran parte de las instalaciones industriales estaban destinadas a la fabricación de armamentos y otros factores militares. El idioma oficial era el ruso, y si bien se hablaban otras lenguas como el lituano o el letón, el armenio o el ucraniano, etc., predominaba más para este sistema el idioma ruso. La moneda oficial era el rublo, y además era un estado oficialmente ateo. Pese a ello, parte de su población era cristiana, ortodoxa o musulmana. Tuvo un fuerte carácter represivo, ya que los dirigentes comunistas que la presidían persiguieron a periodistas y políticos opositores, muchos de los cuales fueron asesinados, enviados al exilio o a campos de concentración en Siberia. Y bueno, dentro de este sistema socialista, uno de los rasgos más importantes que duró durante este sistema fue la consolidación de la Guerra Fría, ¿no? Cuando terminó la guerra en 1945, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia y el socialismo en un sistema alternativo al ya establecido capitalismo. Así, el sistema socialista ya controlaba la mayor parte de Europa del Este, Alemania del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, que se convirtió neutral en el 49, Rumania y Bulgaria, así como Mongolia en Asia, ya eran soviéticos, eran además estados satélites, mientras que Corea del Norte y Alemania Oriental quedaron bajo la influencia soviética en oposición a Corea del Sur y Alemania Occidental, respaldadas obviamente por Occidente con los Estados Unidos. Las revoluciones socialistas que siguieron a los soviéticos ocurrieron en partes del mundo en desarrollo como China, Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, Yemen, Angola o Mozambique. Estos estados generalmente estaban alineados con la Unión Soviética en política internacional. Las siguientes décadas se denominaron Guerra Fría, donde la Unión Soviética compitió contra Estados Unidos y sus aliados en una carrera de influencia armamentística, política, nuclear y hasta la espacial. Y bueno, continuamos con las causas de la caída del socialismo. La Unión Soviética entró en crisis en la década de 1970 como consecuencia de los gastos provocados por la carrera espacial y la competencia armamentística con los Estados Unidos. La corrupción de los funcionarios estatales, la crisis del petróleo, eran algunos de los factores que propiciaron todo este caldo de cultivo para su pronta caída unos años después. Desde 1985, Mikhail Gorbachev, quien era jefe de Estado de la URSS, había intentado transformar el régimen soviético, poniendo en marcha medidas políticas y económicas que fueron rechazadas por los sectores más conservadores del Partido Comunista. Esas reformas se basaron en dos postulados básicos:
la perestroika, que era la reestructuración, y la glasnost, que era transparencia o una apertura. Debido al fracaso de esas reformas, la Unión Soviética se desmoronó rápidamente, situación que fue aprovechada por los partidos y movimientos políticos liberales para derrocar a los regímenes comunistas en Europa Occidental. La Unión Soviética para ese entonces se había estancado durante la década de los 70 y se volvió inestable durante la de los 80. La fallida guerra de Afganistán, el desastre en la planta nuclear de Chernobyl en 1986, sumada a las ya mencionadas glasnost y la perestroika, que eran sus programas de reforma, así como la caída de los precios del petróleo y otras materias primas que constituyen gran parte de la economía soviética, y la creciente penetración de la información, la cultura y la propaganda en Occidente, provocaron una ola de revoluciones en todo el bloque del Este a partir de 1989. Fue así que en 1991 se celebró un referéndum sobre la preservación de la Unión Soviética y todo el sistema que implicaba el socialismo. Los estados bálticos como Moldavia, Georgia y Armenia boicotearon el referéndum, ya que estaban celebrando sus propios referéndums de independencia casi al mismo tiempo, y además todas las demás repúblicas que conformaban la Unión Soviética, ellas sí votaron para quedarse. Lamentablemente, pues sabemos que esto no ocurrió y pues no fue así. Dentro de las reformas más importantes encontramos a la perestroika y las glasnost dentro del sistema socialista, que fue que desde 1985 Gorbachev emprendió esta serie de apertura económica y bueno, entre ellas la de la propiedad privada de algunos bienes y relaciones comerciales con Occidente sobre todo, siempre sobre las bases del socialismo. Básicamente la perestroika tenía como objetivo cambiar la economía de planificación central de la Unión Soviética hacia una economía de mercado. Así, Gorbachev creyó que era necesario una reforma integral que permitiera modernizar y reestructurar la economía de la Unión Soviética. A esta visión fue la que le llamó perestroika. Pero por otro lado, en este sistema aún socialista se implementó la glasnost, la cual era con una ideología específicamente abierta y de transparencia, una ideología oficial que el marxismo-leninismo de alguna forma fue reemplazada por el pluralismo ideológico y la libre investigación intelectual. Dentro de esta política, bueno, se liberó de prisión a disidentes políticos y se investigaron excesos de la justicia y de la ley, al mismo tiempo que cesaba la persecución religiosa y se toleraban los distintos credos. Se decretó la libertad de comunicación, por ejemplo, dejaron de interferirse las ondas de transmisión extranjeras y aparte se permitió a los ciudadanos viajar a países occidentales, algo terminadamente prohibido hasta entonces, algo que nos suena muy pero muy estrecho en cuanto a este sistema socialista. Y en política pues supuso un cambio radical dentro del Partido Comunista al abandonar su llamado centralismo democrático. La legislación de partidos de la oposición, con un cambio constitucional en 1990, legitimó el nuevo pluralismo político. Y también se desclasificaron informes que permanecían bajo secreto sobre la violenta represión de la época estalinista. Y bueno, ahora pasamos con lo que de alguna forma fue la caída del socialismo, en donde bueno, la crisis política, diplomática y económica que vivía la Unión Soviética fueron los detonantes de la disolución de este bloque socialista, con más de 60 años de historia. La llegada al poder de Mikhail Gorbachev, que fue el último líder de la Unión Soviética, acrecentó las protestas contra el régimen comunista. Debido a una serie de reformas políticas y acuerdos que tuvo con otras potencias, como el desarme con Estados Unidos, que de alguna forma no le gustó para nada a los rusos o especialmente a la comunidad soviética para ese entonces, de todas las 15 repúblicas que la formaban. Seguidamente la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y posteriormente el intento de golpe de Estado fallido contra Gorbachev, que facilitó la desintegración de la URSS hasta 2 años más tarde, el 25 de diciembre de 1991. Y las 15 repúblicas que conformaban el bloque soviético decidieron ser estados independientes. Todo este movimiento en esos años fue reemplazado por una confederación de estados independientes, integrada por 9 repúblicas soviéticas,
Rusia, liderada por Boris Yeltsin, y heredó gran parte del territorio y del poder militar soviético. Tenemos las consecuencias de la caída del socialismo. Bueno, aunque el desmantelamiento de la Unión Soviética fue ampliamente aclamado como un triunfo de la libertad, la democracia y los derechos humanos entre los aliados occidentales, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja, o era sobre todo mucho más compleja, porque si bien los estados bálticos vieron cómo sus niveles de vida aumentaron rápidamente a los estándares de Occidente o de la Comunidad Europea Occidental, después de la independencia, lo contrario sucedió con algunas otras áreas, como Moldavia y Bielorrusia, específicamente el Moldavia, que es uno de los países más pobres de Europa, y lo que ha llevado a muchas personas a sentir nostalgia por la era soviética. Aunado a ello, pues muchísimas personas de la comunidad soviética se vieron nostálgicos de perder ya de este sistema y pues hasta la fecha han querido o siguen extrañando este sistema, ¿no? Y bueno, la caída de la Unión Soviética también trajo a la superficie muchos conflictos étnicos latentes, lo que resultó en guerras civiles, limpiezas étnicas, como lo llamaban, genocidios, terrorismos y fronteras en disputa, que hasta la fecha no se han resuelto. De manera similar, algunos de los avances logrados en los derechos de la mujer y los derechos de la comunidad homosexual han retrocedido en algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, bueno, más que nada por apegarse a lo que fue el sistema socialista de aquel entonces. Y bueno, tenemos lo que es el triunfo capitalista y la nueva era de un solo sistema, en teoría. El triunfo del nuevo tipo de desarrollo económico capitalista ligado a la generalización del mercado, la industria, las nuevas relaciones de producción, el papel del dinero, aunado y unido más que nada a la caída del sistema socialista de la Unión Soviética, y los resultados políticos e ideológicos fueron entendidos también como los procesos de creación de condiciones imprescindibles para que la nueva sociedad contara con medios y capacidades suficientes para adaptarse al nuevo sistema capitalista. Las opresiones sociales y políticas, el poder del Estado y la enajenación de los individuos del sistema occidental había ganado. El mismo proceso de auge del capitalismo en Europa creaba una nueva clase, el proletariado, capaz de llevar a cabo esa labor y destinada a hacerlo con su trabajo, igual que el de la burguesía, si lo retomáramos a épocas anteriores. Tendría de todas formas un alcance mundial, pero con un contenido liberador y democrático en este nuevo sistema. El nacionalismo ahora triunfante sería superado por todo este auge y propaganda ahora occidental que conduciría finalmente al resto del mundo a un nuevo orden sin fronteras. Y bueno, a grandes rasgos fue lo que pudimos analizar acerca del sistema socialista, su implementación, lo que fue en la Unión Soviética, así como en diferentes estados satélites, posteriormente derivado a toda esta debilidad de infraestructura que tenía interna, aunado a problemas étnicos, raciales, políticos, sociales, y sobre todo después de esta carrera que tuvo en la Guerra Fría contra Estados Unidos, específicamente, pues bueno, fueron de alguna forma las causas y fueron formando este caldo de cultivo pues para que al fin de cuentas la URSS y el sistema socialista no pudiese sostenerse, ¿no? Debido a que de alguna forma también había muchísimas trabas para sus ciudadanos, para la sociedad que formaba este sistema socialista, ¿no? Con grandes problemas a la hora de tener, de poder adquirir papeleo, de poder salir de sus estados, de sus países, de poder tener los mismos niveles de vida y sobre todo la democracia y la represión que había implementado todo este sistema, pues de alguna forma al final fueron las consecuencias de la caída de este sistema, ¿no? De alguna forma reza el dicho que lo que siembra va cultivan, y pues de alguna forma todos estos elementos dieron paso a que pues el sistema socialista cayera, pese a que de alguna forma se estimaba en su inicio que a lo mejor sería una contraposición al capitalista, pues de alguna forma este no pudo sostenerse, y a fin de cuentas en 1991 con la caída de la Unión Soviética y con la caída del muro de Berlín pues se desintegró todo este sistema y dio paso a un mundo capitalista.
Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que pudimos expresar y lo que pudimos exponer en en esta pequeña exposición acerca del socialismo, su implementación en la Unión Soviética y en los demás estados que la conformaron, y sobre todo contrapar que tuvo con Occidente y con el sistema capitalista. Espero haya sido de su agrado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.